¡Shalom! 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 ¡Shabbat shalom! ¡Los queremos mucho! Shalom. ¡Qué bueno, Shabbat Shalom. qué bueno que vinimos! Gamini presente. ¡Shalom! Oiga, pues, Gamini, mi anota ahí de tarea pendiente, que hasta que no lleguen a 100 reproducciones, la última reunión, no les monto la otra que les estoy debiendo, ya saben. 100 reproducciones. RR. Anote ahí, Gamini, por favor. RR. Supervisapo. El supervisapo. No había escuchado. Bueno, compañeros, Dios mediante, vamos a hablar un poquito más de Sukkot. Vamos a ampliar más el tema. Besrat Hashem, basados en la clase que dio Rabbi Meir el Kabaz en honor de la elevación del alma de Rabbi Nachman Ben Feige, que todavía estamos con esa energía. Todavía estamos acá, ya empatamos con el Shabbat. Y entró la energía de Aaron Cohen, ya estamos el quinto día. Con Aaron Cohen. Vamos a sacar aquí Eso, sí. el láser. Por favor. O sea, pura plegaria de nivel, como dicen. Gustavo. Ya que le dije el primer día. Daniel, te estás tapando. Ahí, gracias. Sí. Ahí. No se ve, no se ve. Ya. Ahí ya. Ahí ya. Sí. Ahí ya. Sí. Compré gafas. No, pues que en el celular, muchachos, no se ve. O sea, se ve Aarón, se ve Osman. Y se ve como... Compré computador. Bueno, después lo mirarán. Estamos acá. ¿Cuál fue el primer día? Ese. Acá corresponde. Que Uspisha. ¿Cuál huésped? Invitado. El primero. Abraham. Después sigue Isaac. Después Jacob. Después Moshe Rabenu. ¿Y cuál es la ñapa de Moshe Rabenu? Rabbi Nachman de Breslev. Yo, mi niño, lo llevo en la buena. Y ahora. No me pelar. Hoy. Aarón. Una Cohen. Y mañana. Joseph Sadiki. Joseph Sadik. Y David Mele, el domingo, Dios mediante. Domingo, con el favor de Dios. David Amele. Sí, que estemos bien así, como unos reyes y reinas. Muy bien. Excelente, muchachos. Entonces, ¿qué? Vean. Rabbi Meir el Kabaz empezó hablando de la historia del fallecimiento de Rabbi Nachman. Entonces, Rabbi Nachman era muy amigo de uno de los masquilim, de Hirschberg, que dice Rabbi Meir que se parece a Johnny Cash, y yo sí lo busqué en internet y sí se parece a Johnny Cash. Yo no sabía quién era Johnny Cash. Nadie sabe, ¿cierto? No. Y entonces sí parece. Bueno, de todas formas, la cosa es que es un masquilo. ¿Cuál es el movimiento de los masquilim? Son apóstatas, son ateos. Son ateos que tenían un conocimiento muy grande de Torah. Se sabían toda la Torah, el Chas, el Remes, la Gemara, la Alajá, el mero nivel, muy intelectuales. Pero eran ateos, apóstatas. Y ellos trataron de eliminar la espiritualidad del pueblo judío.
allá en Europa Oriental. Eso nació en Alemania, pero allá en Uman habían 3. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicieron después de que falleció Rabbi Nachman es que le cobraban impuestos a todos los judíos que prendieran las velas del Shabbat para financiar unas escuelas para judíos donde era totalmente secular, donde eran ateos, pues. Entonces el Reb Nosson le dijo a Hirschberg que si lograban eso, que el mundo volvía otra vez al caos, a Tohu Babohu, que el mundo fue para revelar el nombre de Dios, para difundir el conocimiento de Hashem. Y entonces, bueno, sí, gracias a Dios pues no pudieron del todo, pero imagínese el calibre. Y entonces, Rabbi Nachman, cuando llegó a Uman, mejor dicho, esos masquilim le cogieron la buena, esos apóstatas, tenían un poder político muy grande. Ve que el zar de Rusia le había enviado una espada de oro a Hirschberg, una espada de oro, como una señal pues de poder y de que el zar de Rusia, pues mejor dicho, el emperador Nicolai III le llevaba la buena. Tiene un poder político, lo que se dijera, o sea, lo que dijera Hirschberg se hacía allá en Ucrania, en todos lados. Entonces, cuando falleció Rabbi Nachman, el Reb Nosson no era reconocido por el resto de los breleveros como el líder. Y entonces, habían unos breleveros que pues eran adinerados, eran ricos y patrocinaban mucho pues a Rabbi Nachman, entonces creían que tenían el derecho para determinar dónde sería enterrado el Rebbe. Y Rabbi Nachman le había dicho a Reb Nosson que él quería ser enterrado en Uman, porque en Uman hay una tumba común, una fosa común que llamamos acá, con 30.000 judíos. Hicieron una masacre en Uman de Iván Gunta, que empezó a matar a todos los adultos y a los niños los dejó de último. Los niños veían cómo desmembraban a los papás. Sacaban la motosierra y le cortaban una mano, después la otra, después el pie, después el otro pie, y los niños veían eso, porque todos estaban, o sea, les decían, tenían que agacharse ante una cruz. Los adultos, ninguno se agachó, y a todos los mataron así, mochándole los miembros, pues, cortándole una mano, después la otra, se va a agachar, no, tan y así. Y los niños chiquitos hasta de 5 años vieron cómo mataron a los papás y ya cuando les dijeron a ellos que si se iban a agachar ante la cruz, ningún niño se agachó hasta de 5 años. ¿Cómo tendrían de bien grabado, de bien, cómo era la educación, que ningún niño se quiso agachar ante la cruz para salvar la vida, para salvarse? Y entonces dicen que, por ejemplo, los mártires judíos tienen que ver mucho con las cámaras del intercambio. Dice, pues, Rabbi Meir el Cabas explica que porque, por decirlo así, cuando un no judío mata a un judío, eh, el alma del judío queda como atrapada acá, pues como en estos planos más bajos y no puede subir allá al Gan Edén, al cielo, a la luz. Entonces, por eso, o sea, ya los niños también los mataron y los niños fueron los últimos que enterraron. Rabbi Nachman está enterrado al lado de los niños, al lado de los niños.
Entonces, por eso, Rabbi Nachman le dijo a Reb Nosson que quería que lo enterraran allá, en Umán, porque nos decían que en Breslev, o pues, en el pueblo de Breslev, otro en otros lados, en Berdicho, bueno, pero él quería que lo enterraran allá para poder hacer que ascendieran esas almas, que, o sea, extraer esas almas de donde estaban. Imagínate, más de 30.000 almas ahí y no habían podido ascender y habían sido martirizadas en el nombre de Hashem, Kiddush Hashem, en el nombre de Hashem, pues para santificar el nombre del Creador. Entonces, a Reb Nosson nadie le paraba bolas. Él decía una cosa, pero no, los que mandan son los que ponen la plata ahí para la vaca, para que el rebe, para el guaro, para que el rebe esté bien, no, no son los que mandan y nada. Y entonces llegó Hirschberg, que ese sí era pues el duro, ese sí era, hemos dicho, un político, pues así, un poder muy grande a nivel político y económico en Ucrania. Entonces le dijo Hirschberg, ese apóstata, ese ateo, le dijo a Reb Nosson, ¿dónde enterramos al Rebe? Acá. ¿Dónde? ¿En el cementerio nuevo? No, 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 en el viejo, donde están los mártires. Y ahí mismo se fue Hirschberg para la alcaldía y en 2 horas ya tenía comprado 2 lotes en el cementerio viejo, o sea, donde están los mártires, donde está actualmente Rabbi Nachman, sí, en Sion de Rabbi Nachman. Entonces fue gracias a Hirschberg, a un ateo completo. Entonces, por eso las cámaras del intercambio. Por un lado, Rabbi Nachman quiso que lo enterraran allá para poder elevar esas chispas de santidad de los mártires. Estaban todavía ahí como, pues no habían podido ascender. Por otro lado, fue Hirschberg, que era un apóstata, un ateo, el que posibilitó, el que permitió, el que tuvo el poder para que se enterrara en ese Sion, en ese sitio, que es lo que decía Reb Nosson. Entonces, la historia con los masquilim es que allá en Uman habían sobre todo 3 masquilim, 3 apóstatas, 3 ateos que sabían la Torá del derecho y al revés, y todo el rebe que llegara o el rabino allá a Uman se burlaban de él. Empezaban a preguntarle cosas, no, usted no sabe nada, mi hijo, y es que hablando de Dios y a nosotros que somos ateos y sabemos más que usted, más Torah que usted, y salían con el rabo entre las patas y ningún rabino quería ir a Yomán. Cuando llegó Rabbi Nachman, entonces se dice que primero les puso un problema matemático. Ahí mismo lo llegan a revista, llegó un rabino, venga, para que nos burlemos del rabino ahí, porque es más inteligente, nosotros somos más inteligentes que él. Entonces llegó Rabbi Nachman y les puso un problema matemático, que eso está en la Torá, el número pi. Y no fueron capaces de resolverlo. Y Rabbi Nachman, vea, esto es así, le explicó, y ahí sí quedaron impresionados. Le explicó todo esa, cómo, y entonces ahí sí quedaron impresionados. Y les puso otro, Daniel, ahí para ampliar un poquito. Sí, sí, hágale. Y les dijo, vea, ahora yo les pongo este y ese no van a ser capaces de resolverlo. Bueno. Y que después llegaron los masquilimas ya con un libro en griego. A ver si Rabbi Nachman sabía leer griego y le pasaron el libro. Y Rabbi Nachman lo vio y lo cerró. Y recitó todo el capítulo de memoria. En griego. En griego. En griego. Ahí sí quedaron ya entonces, si ellos mismos decían que si Rabbi Nachman hubiera vivido más, ellos hubieran vuelto en completa teshuvá. Y que cuando Rabbi Hirschberg
murió porque él le tocó volarse allá de Ucrania porque se vio envuelto en unos escándalos financieros, como una cosa de plata allá con el gobierno. Y se fue para Inglaterra y se volvió profesor de Cambridge, de hebreo, y se cambió de nombre. Y en el lecho de muerte decía, ¡ay, de Rebe! En Yiddish, ¡ay, de Rebe! ¡ay, de Rebe! Entonces y que Rabinama jugaba ajedrez con ellos, y entonces que ya eran ahí todos parchados, y que al Rebe se le olvidaba que era un Rebe, y al otro también se le olvidaba que estaba delante de una persona importante, y eran ahí hablando cosas así, pues como cualquiera por ahí. Y entonces Remnoson y Remnaftalí eran como, uy, como, ¿qué pasó aquí, hombre? ¿Qué es Los eso? cuestionaban eso. Sí, como así, este man, o sea, este man así, este más quiere ser ateo. Yo el Rebe con él, ¿cómo así? ¿Que por qué? Y le preguntaron al Rebe, y el Rebe dijo, vea, ustedes dos son como una paja en el hombro mío, una paja en el hombro. Yo llego y la aso y salen volando. Así son estos otros manes. Usted no pregunte, no pregunte. ¿Qué estoy haciendo? Sí, no pregunte. Pero es porque Rabbi Nachman es el maestro en extraer las chispas de santidad del otro lado. Entonces ahí conectamos con su coro. En Netzach, que es Moshe Rabbeinu, estamos como haciendo unas bases. Estamos haciendo unas bases para poder extraer las chispas sagradas de las cámaras del intercambio. Dice Rabbi Meir que la casa de un breslevero es de santidad. En la casa de un breslevero, normalmente, hay santidad. Que cuando uno sale de la casa, si ya al balcón, entra a las cámaras del intercambio. El azúcar tiene que ver con salir de la casa. Una casa, una azúcar judía no tiene ni que era mesusa, es las cámaras del intercambio y se corresponde mucho con otro acá, porque nosotros acá en Medellín, en Cali, en República Dominicana, donde estemos aquí en Latinoamérica, las cámaras del intercambio y lo mismo Humán también como tal tiene mucho que ver con las cámaras del intercambio, además de lo que acabamos de hablar acá de los masculín, porque en Humán pasa muchas cosas raras por ahí, como acá en Medellín. Nosotros no somos chismos, entonces no vamos a decir todo lo que pasa acá en Medellín, pero más o menos ya uno se imagina qué pasa en Humán. Y porque esa no es una santidad así como decir Sfat, Jerusalén, no, es unas cosas raras por allá. Entonces, porque está el Rebe ahí en Humán. Entonces, la azúcar es eso, las cámaras del intercambio, donde la azúcar no son las cámaras del intercambio, es de Shalom. A través del azúcar podemos extraer esas chispas sagradas de las cámaras del intercambio, a la alegría que representa la azúcar. O sea, el precepto del azúcar se cumple es con la alegría. Sman simhatein, un tiempo de la alegría, de la alegría. Entonces, ese es el poder del azúcar. Que si uno está alegre en el azúcar, le imprime alegría para el resto del año. Y eso tiene el poder de extraer las chispas sagradas de las cámaras del intercambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezando por Moshe Rabbeinu, por Netzach, por el invitado de Netzach, pues que tiene que ver con Rabbi Nachman de Breslev. Ese invitado, que es Moshe Rabbeinu, pues no sé si de pronto han escuchado hablar de Moisés, de el que escribió la Torá. Hay una película por ahí que dan, bueno, lo pueden ver para que se... Las cámaras del intercambio, sacando las chispas sagradas de la cámara del intercambio con alegría. Entonces, él empezó fue con el Erev Rav. Él empezó con el Erev Rav,
que dice el Sagrado Libro del Zohar, que los que dirigen a Israel, que son seculares, que van en contra de la espiritualidad, son el Erev Rab. En esta época son el Erev Rab. El Erev Rab es la multitud mixta que Moshe recibió cuando salieron de Egipto, y Hashem le dijo, eso no es una buena idea. Imagínate, o sea, Moshe y Hashem iban en la misma página, en el mismo reglón, todo lo que dijera Hashem. Y Hashem le dijo, no, no es buena idea que usted saque al Erev Rab. Y Moshe lo sacó, porque Moshe es un experto también en buscar el punto bueno, el pinte legídimo, la parte espiritual de todo. El Erev Rab es, como decir, lo más malito que hay en el mundo. Y sacaba de ahí, extraía la extracción de esa chispa de santidad. Y Rabbi Nachman acaba de terminar el trabajo, de extraer esas chispas ahora, en estos días, en estos países, en estos lugares, como nos lo narra la historia, que estuvo con el masquilín, que fue un brelevero por allá a Cambridge y vio la tumba de Hirschberg y recitó el Tikkun Haglalí. Primero porque Hirschberg, un apóstata, un ateo, y por él es que se pudo obtener la tumba de Rabbi Nachman el Sion en donde está. Y otra cosa es que cuando la última lección que dio el rey, ya cuando estaba falleciendo, solamente la puede escuchar Hirschberg. O sea, la repasó Rabbi Nachman con Hirschberg para poderla dejar por escrito. Porque como en ese momento había mucha gente, había como 400 personas hacia alrededor de la casa de Rabbi Nachman y la cama y todo, entonces como llegaba Hirschberg, como que llegó, mejor dicho, Álvaro Uribe. Llegó Álvaro Uribe y todo el mundo le hacía espacio. Llegó, pues, mejor dicho, el Durango. Y entonces todo el mundo le había espacio y él pudo poner el oído ahí al lado de la boca de Rabbi Nachman, y él fue el que logró que se pasara la última lección que dio. Entonces eso tiene que ver con las camas del intercambio. Y Rabbi Nachman es un tzadik verdadero. Hay tres tipos de seres humanos: los malvados, los más o menos, o sea, como uno, los normales, Del medio. Término medio, en la mitad, y los tzadikim. Pero ya en breve ya está el concepto de tzadik behemet. Entonces, ¿cómo así que hay tzadik behemet? O sea, tzadik verdadero. Entonces, ¿cómo así que hay un tzadik falso? Sí, hay tzadikim falso. Entonces, no es por hacer quedar mal a nadie, pero puede llegar un rabino y le dice, me da el favor y se me pone las medias rojas. Bueno, rabino, se ponen las medias rojas. Y al otro día, ahora se ponen las medias verdes. Bueno, listo, rabino, me pongo las medias verdes. Y ahora me hace estos salmos y hace ese de acá. Entonces hay gente que prioriza un consejo, pero no es del tzadik behemet, no es del tzadik verdadero. Consejo del tzadik behemet es como coge, en el caso de los judíos, las 613 misbot, pero en el caso de nosotros, los breleveros, todas las leyes que nos apliquen a nosotros, toda la Torah que nos aplica a nosotros, y va cogiendo como un ping-pong. Entonces, tan una, ahora esta, después esta, haga esto, abre un libro, este es el camino, esta es la decisión, eche por acá, ahora necesito que estudie Torah, ahora necesito que haga el Tikkun Haglalí, ahora necesito que vaya y haga un mandado a la señora, a la esposa, ahora necesito que no haga nada, que se acueste a dormir, ahora necesito que se alegre. Él lo va haciendo de consejos, el tzadik verdadero. Entonces, así son las coordenadas de la Torá. ¿Qué parte de la Torá es la que necesito en este momento para extraer las chispas de santidad? Entonces, esos son los 4 patriarcas de abajo, o sea, Moshe, Aarón, Yosef HaTzadik
y David Amelech. Entonces todos tuvieron que ver con las cámaras del intercambio. Moshe, ya hablamos del Erev Rav. Aarón era con la parte del Shalom Bait. Él hizo Shalom Bait y eso es muy duro. ¿Por qué? Porque la mujer corresponde a la luna. La mujer le toca muy duro, porque la mujer tiene una santidad muy grande. La corona del hombre, más elevada que el hombre. Pero también va la impureza, así como la luna. La luna está oscura, está llena, está media, y tiene que ver con la parte pues, de la impureza femenina, pues, del periodo menstrual. La luna, la mujer. Y el hombre está ahí. Y entonces, Aarón era capaz de llegar a un matrimonio y que hubiera paz en el hogar. Muy berraco, o sea, así es que lograba extraer esas chispas de la santidad. O sea, lo que hace la mujer es como meterse a las camas del intercambio y al varón, al hombre, le toca ayudarla para extraer esas chispas sagradas. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Pero Aarón lo hacía. Y ya después llegó Yosef Hasadik, no, pues Yosef Hasadik, la esposa de Putifar, Egipto. ¿Qué más vamos a hablar ahí? No. Y esa santidad tan grande, Yosef Hasadik, esa pureza, y estar en Egipto y estar con una mujer rica y que le echó los perros y que ta. Que tan lindo. Y qué niño tan lindo, oiga, No, papá, sí, sí. yo me voy corriendo. Y entonces, muy berraco. Y eso tiene mucho que ver con nosotros. Sí. Con nosotros como breleveros no judíos por acá en Latinoamérica, en estos lugares tan alejados. Estamos en la pura cámara de intercambio, en la mata de las cámaras del intercambio. La mata. Y entonces ya después David, pues David también vino de Yehudá e Itamar. La moabita, pues. Ruth, la moabita, no se sabía si, pues había como una discusión si él era judío o no era judío, era pelirrojo así como Esaú, y la gente decía, este va a ser el rey, todo pelirrojo, como Esaú, y él siempre tuvo las cámaras de intercambio. Y entonces ya los tres patriarcas, los tres hilos, que un hilo solo se revienta, Abraham solo no, porque él tuvo a Ismael. Yitzhak solo no, porque él tuvo a Esaú. Y Jacob, ahí sí los tres con Jacob, ya sí es la cuerda, que es la extracción. Es como una extracción parada en un pozo. Ahí en el pozo hay una persona parada metida, uno le tiene una cuerda. Y con esa cuerda, que ya es resistente, que no se parte, extrae las chispas de santidad. Y los cuatro patriarcas es la piedra de la fundación, la piedra del fundamento, porque es cuadrada, pero son cuatro. Es la plataforma, digamos así, donde uno se para poder coger la cuerda y meterla al pozo, y es una plataforma para uno poder extraer esas chispas. Y Rabbi Nachman es el que le da las coordenadas de cómo hace uno eso, porque es lo que hemos hablado, es más fácil decirlo que hacerlo, pero Rabbi Nachman le va mostrando a cada uno, muchachos, o sea, todos los estudiantes de Rabbi Nachman, porque es que somos muy diferentes. Mire que también tiene mucho que ver con las cámaras del intercambio, con ser breslevero, breslover, que somos no ágidas, pues, pero nosotros somos muy diferentes al resto de los no ágidas. Y entre nosotros mismos somos muy diferentes. Me imaginé, comparé, por ejemplo, a Tere conmigo. Pues Tere es más bonita, pues, y más decente. Un poquito, pues, más decente. A Olman conmigo, a Aarón, pues, miremos Sí, cómo no somos de diferentes, ¿cierto? Pues uno dedica a una cosa, el otro a otra. No es como uno imaginaría, los bresleveros, los mismos judíos son así. En Humán, que hemos hablado, allá en Humán, el 1%, muy poquito, son así con la gorrita blanca, con los peots, la barba larga, toda la indumentaria pues oficial, no, muy poquiticos, de resto hasta sin kipá, con aretas,
con cola de caballo, el otro tuzo, Con- tatuajes. Somos muy diferentes, tenemos pues obviamente algo en común y si nos parecemos, pero mire que a lo bien, analice y verá, analice los compañeros y analice uno mismo, como somos distintos, vea, doña Viviana, ¿cómo era comparada conmigo? Muy diferentica, todo, pues tenemos esa Sí. parte Igual de única. alto. Imagínate, empezando por ahí, empezando por ahí. Por ejemplo, yo me baño todos los días y mira, doña Viviana. Por ejemplo, Me peino, vea, me peino. No, yo le hago bullying, doña Vivi, porque usted es una guerrera así como yo, y como Osman, y como Aarón. pero Eso yo sí, ahí me baño. ah, usted sí se baña. Ah, bueno, no. Que doña Vivi sí se baña. Gamini, me da el favor, me anoten el acta que doña Viviana Otálvaro sí se baña. Sí se baña. Aviso, Por favor. por favor. Ay, hombre, muchachos. A ver, hombre, no. Yo creo que eso era como lo que les quería compartir, como ampliar más de lo que hablamos en estos días. Bueno, ahí tengo una propuesta, son las 7:32. A ver si Osman nos copia para leer un poquito o estudiar más lo que resta de Licutea la Hot o Mesa Redonda. No, como Digo, quieran, usted pero, dice. pero yo creo que mejor continuemos, Daniel, con lo de Mesa Redonda, Sí, lo que usted dice. porque, por ejemplo, muy bueno, a ver, pues ahorita estamos en Chavadina, no Bueno, me a gusta. cualquiera de los dos casos necesito un relevo. Mississippi. No, que ahorita el tema de la Cámara de los Intercambios lo que pasa es que es un tema muy, muy puntual porque es un tema muy actual, ¿sí o no? Porque si vemos precisamente lo que está pasando ahorita en el mundo, es precisamente eso, ¿cierto? Mire, el mundo entero en contra de Israel, creyendo que ellos tienen la razón ¿cierto? Sí, Pues cuando es tan evidente. creyendo a ellos, pues, Sí, que el tienen la mundo, razón. creyendo Sí, que, sí. pues, o sea, unas cosas absurdas que la verdad, y que yo sé que eso, digámoslo así, afecta de alguna manera, pues yo lo digo con orgullo, a mí no, porque yo sé dónde estoy parado, como digo yo a la gente, no. Yo sé lo que quiero y sé lo que no quiero, ¿cierto? Pero mucha gente se puede confundir porque, ay, no, inclusive Jaime Salón llegar a pensar a decir que Israel está haciendo lo incorrecto, ¿cierto? El tema de la Cámara de los Intercambios, que es lo que se quiere hacer ver. Entonces, por eso la Cámara de los Intercambios es tan actual. Pero recuerde que entonces todo tiene una generalidad, o sea, todo es un aspecto general, es un aspecto global, que es ese aspecto de lo que está pasando en el mundo. De hecho por eso, eso está muy basado en Likutei Moharan, cuando Reb Nachman le da la lección que dice que debemos saber que el mundo entero, la persona debe saber y creer que el mundo entero fue hecho solo para ella. Pues, que con eso quiere decir, pues obviamente muchas cosas, pero por ejemplo el hecho de ver noticias, ¿cierto? De ver las noticias, pero ¿para qué? Para saber la persona si el juicio ha sido emitido o todavía no. ¿Sí me entiende? O sea, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo ya ha sido determinado en el cielo, ¿sí o no? El decreto. Entonces, en base a eso, la persona debe hacer lo que tiene que hacer, que es que orar. ¿Cierto? Eso es, digamos así, la idea de ver
de ver noticias para saber, pues eso lo hacen los Aikim sobre todo, los Aikim sabían, por eso él preguntaba, ¿qué novedades hay? Ah, que Napoleón Bonaparte se metió, entonces ahí, quién sabe qué alma, quién sabe qué tipo de alma tiene, un alma cambiada. Eso tiene que ver con saber qué está pasando en el mundo. Y ya de manera particular es con nosotros mismos. O sea, es que el Eres Ra, que decía por ejemplo ahorita Daniel, es también lo que está mezclado en nosotros, que nosotros tenemos una mezcla del bien y del mal en nosotros mismos. Y el trabajo debemos centrarlo precisamente en eso, en acercarnos, en elegir el bien, para que a través de la Torá, de la plegaria, del Likutei Moharán, de juntarnos con almas buenas, ¿cierto? De querer andar con Israel, a través de todo eso, ese mal sí o sí va saliendo de nosotros. Eso es el trabajo espiritual, lo que vamos haciendo cada día. Entonces, por ejemplo, en el cuento de los niños cambiados, que no sé, vamos a tener que hacer un trabajo bien especial de estudiar ese cuento, que es un cuento que tiene que ver con todo eso, y es puntual de hablar de la Cámara de los Intercambios. Y son, digamos así, las últimas lecciones de las que habló mucho el Rebbe cuando, cuando fue decretado por los rusos lo que se llamaba así el Punsken, acuerde que lo leímos por allá, el tema del Punsken, el asunto de los judíos, que era imponerles el estudio secular para sacarlos del estudio de la Torah. Ahí fue donde Renan se preocupó bastante, pues, y por eso se mezclaba con esa gente digámoslo así, para sacarles información, a saber qué era lo que estaba pasando, y en base a eso, hacer plegaria y bailar. Literalmente para extraer esas chispas sagradas, porque él logró detener como 20 años. 25 años. 25 años. Retrasar el decreto. El decreto de que reclutaran a los niños judíos como desde los 6 a 12 años y los devolvían como a los 36. Como a los 20 años de estar en el ejército, ya sí. Lo obligan a comer cerdo. Sí. Ese es ese tema. Bueno, no, ya, entonces lo que también tengan ustedes allí para compartirnos, muchachos, allí desde sus lindos hogares. Adelante. Ay, metí la cucharada. Levanta la mano. Vea que lo que Osman dice referente a, pues, que las cámaras del intercambio, digamos, en lo que está pasando ahorita allá en Medio Oriente, yo creo que uno también debe ser muy prudente con eso, con el tema de las noticias, porque eso se vuelve un tema de discusión. Entonces, por ejemplo, la gente a mí me dice, pero es que usted está de acuerdo con Israel. Pues claro, usted no va a estar en contra. Entonces, eso se vuelve como algo que uno meterse ahí también es como que uno, eso uno tiene que ser prudente, ¿cierto? Uno sabe que obviamente Israel no va a hacer nada incorrecto, Dios guarde, ¿cierto? No se van a poner a hacer cosas que por voluntad propia ni en contra de alguien. Entonces yo sí creo que uno tiene que ver la noticia, sí, para orar, para pedirle a Dios que muestre claridad en todas esas cosas, que también le dé inteligencia a los gobernantes nuestros, porque a veces sí, ay, bendito Dios. La verdad, yo no me creo bien de eso, porque a mí me da como que yo digo, o sea, alguien, ¿cómo es así, cierto? Tantas cosas en Colombia y se dan por allá, gloriar por allá, hacer lo que haga uno mal. Yo digo, ese señor no me representa, porque es que hace unas locuras que uno dice, ay, no. Unas cosas que uno dice, ay, bendito. Las cámaras del intercambio sí, obviamente sí están ahí súper
latentes, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, o sea, eso lo vi un ciego, pues. Entonces uno tiene que ser muy prudente con eso. Ve las noticias y uno dice, ay, bueno, eso, uno tienes que orar por esa parte, no crear como controversia, y que es que, ay, que es que sí son malos, o estos son los buenos, o sí ve, o por qué muestran eso. Yo lo que digo es, o sea, son muy amarillistas, ¿para qué muestran esos niños y esas cosas? No muestre eso. Pero bueno, ya son cosas como de noticiero, de los directores del noticiero que hacen eso Doña ahí. David, doña David, porque es que estamos hablando ahí con Norman y Aaron ahorita abajo, que yo ahora Norman que nos comparte que cómo es la guianza de Rabbi Nachman de a quién debe compartir uno la luz y sobre todo con la familia. Que hablamos también, yo decía, es que con la familia es más delicado todavía. Con la familia es con el ejemplo y que ellas vean las cosas y las bendiciones y ahí sí le mete la cuña. Apenas ellas vean, ay, sí, ve, y uno le mete la cuña, pero es más delicado. Pero como lo que nos estás diciendo ahorita de cómo es como el consejo, cómo es el consejo para uno ir acercando a la gente o expresándole el punto del alma así con sinceridad de la verdad. La verdad, ¿cómo le expresa uno la verdad a la gente? ¿O qué dice el Rebe acerca de eso? Sí, no, Rebe Nachman es muy puntual, Daniel, en decir de la persona, nosotros, vamos a hablar así, vamos a hablar así. Nosotros, pues los que estamos en el camino espiritual y nosotros tenemos que pedirle mucho a Hashem que, que nos ilumine y nos guíe a quién debemos acercar y a quién no, sí, así puntualmente. ¿Sabe cómo es el reino? No se declaro con las cosas. Entonces uno no puede caer en la trampa de todo el que se le acerca a preguntarle a uno contarle de todo esto y no. Uno primero tiene que rezar para saber si esa persona es digna de uno llegar y decirle, contarle lo que estamos haciendo, eh, compartirle hasta una plegaria. Eso suena cruel, pero ese es el consejo del Rebe, y el Rebe lo está diciendo por cierto, porque él lo hizo muchas veces. Acuérdate que él muchas veces rechazaba a gente que se le quería acercar. ¿Por qué? Porque él sabía que no era gente sincera, que era gente indigna, ¿cierto? Entonces nosotros también tenemos que aplicar lo mismo, ¿no? Como dice Daniel, si una persona sincera va a ver, por ejemplo, en nosotros cambios positivos, cambios que nos están haciendo bien y se va a acercar con un interés sincero. Y bueno, y ya uno le irá dando pistas, le irá dando pistas para que la persona misma, ¿cierto? Haga lo que hemos hablado aquí muchas veces, que es que primero hay un despertar desde arriba, pero luego tiene que haber un despertar desde abajo, pero eso tiene que ser sincero. Eso no es así, pues que eso no es proselitismo. Imagínate, no, pues Dios quiera que un día nos traiga muchos estudiantes Es extraer sinceros. las chispas de las cámaras de los intercambios. Porque ¿qué? Estamos hablando de que es la calle, está afuera, cuando está la gente por ahí, o la misma familia también. Sí. Que también lo que estamos hablando de Aarón, del Shalom Bay. Entonces, Rabbi Nachman le alumbró en el camino, por donde, pero esa sí es la misión de uno, que eso está diciendo Rabbi Ariel B. Rosenfeld, hablando de Rabbi Nachman, de difundir la luz del Sadik, que había un Sadik en la época de los Tanaítas, que vivió 28 años y estudia y escribía Torah, una cabana absoluta y que produjo un número, unos volúmenes de Torah que ni un sadik de la época de él lo hubiera hecho en 100 años, pero que no se menciona en la Gemara, sino en una partecita en Yerushalmi, y que en el libro de Shemot Asadikim no se menciona. ¿Pero por qué? Pues, vivió 28 años y reveló Torah. Que porque el sadik no es
para quedarse por ahí encerrado en una pieza estudiando, o sea, que toda esa Torah es para mí solo, no, es para difundir, es para difundir. Entonces lo que Rabbi Nachman nos enseña también a través de las historias de los ancianos de Breslev, por ejemplo, Rabbi Ariel Rosenfeld, que hemos hablado, que era con la barba cortica, con un sombrerito, que eso parecía cualquier señor por ahí de la época, y al lado, ya cuando iba a Jerusalén, allá todos los rabinos con una barbota, que parecía ángeles, y el señor ahí todo sencillito, y ahí trajo un poco de gente a la luz del Rebbe, mejor dicho, fue de los que más influyó porque está en Estados Unidos, y o sea, una fuerza muy grande el movimiento de Breslev, y bueno, y ahora más después del 2010, que se cumplieron 200 años de la Ilulá. Pero bueno, ahí Carlos, ahí qué pena mano. Ok, sí, eso sí, porque hace rato levantó la mano, la tiene entumida. Pero si la idea es esto, conversar así entre todos, es muy chévere. Y Gustavo también. Carlos y Gustavo. Adelante. Gustavo levantó la mano, Daniel, Gustavo. Ah, no era vos. Ah, era Gustavo. Ah, Gustavo, adelante. R. Shalom, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, no, era para confirmar una cosita, que precisamente la plegaria que hemos estudiado muchos estos días ha sido la plegaria del Likutei Tefilot, la 145. Entonces, prácticamente, sale pues. ¡Salud! Listo, ya. Precisamente que la plegaria 145 habla mucho como de extraer la energía del lado humano y no del lado animal. Entonces, como que siempre estamos como buscando refinarnos. Y tiene mucho que ver con algo que siempre nos ha enseñado mucho Rabbi Nachman, y es de que la Torah sola puede llevar al ateísmo. Y mira que puede pasar precisamente de lo que nos estás contando de la historia ahí, que hay gente que sabe mucha Torah, pero sin plegaria se puede caer pues, en el ateísmo. Y que precisamente la plegaria 145, que en estos días tiene que ver con la elección del Likutei Moharan, donde dice que cuando la persona restringe su deseo de disputa, se vuelve digna de que se diga en su nombre una ley de Torah. Consecuentemente, esa persona vive en dos mundos al mismo tiempo y es como si nunca muriese. Precisamente ese es como el camino de los justos, el camino pues de lo que queremos pues como poder vivir entonces. Entonces ahí como meter la cuña que precisamente el Rebbe pasó pues ayer, tuvo como su Ilulá, antes como que estemos como conectados con esa energía y con lo que estamos aprendiendo y con lo que estamos rezando, o sea, como con todos, por todos los frentes. Y ahora eso. Tremendo, Sí, mano, eso es tremendo aporte, sí. Sí, es fundamental en el camino de Rabbi Nachman, porque Rabbi Nachman también dijo que todo mi asunto es plegaria. Él dijo, todo mi asunto es Rosh Hashanah, pero también dijo, todo mi asunto es plegaria, así como el rey David, que Ani Tefilá, dicen en los salmos, yo soy plegaria. Porque entonces están por ejemplo, la escuela lituana, digamos, la línea lituana, los leones de Torah, se dedican a estudiar mucho la Torah. Después llegó la Hasidut, y la Hasidut dedicados a la plegaria. Y llegó Rabbi Nachman y dijo, no, las dos cosas, Torah y plegaria. Torah y plegaria, ahí está el consejo del Sadik, con uno no se pierde uno. No. Que hemos hablado y ya todo lo tenemos claro, gracias a Hashem y a Rabbi Nachman, porque es que dice que está la guía de él y no está abrazando. No, y que vamos bien. No, y no hemos esforzado. Nosotros hemos estado en las cámaras del intercambio, estamos, pero en este momento no, porque estamos en la casa o acá en la casa de estudio. Pero ahorita ya en este salimos, ya faltan 10 para las 8, ya casi. Vamos. Pero ya después en la casa llegamos pues rapidito, pero nosotros estamos en las cámaras del intercambio. Claro, y eso sigue conectado. Es que por eso la Likutei Moharan es una sola Torah. Por eso está conectado con lo que
trabajamos y eso siempre lo vamos a trabajar. El tema de ser Baqui es eso. Cuando nos estamos elevando, Baqui Berazó, elevándonos, estando aquí en la casa de estudio, estudiando Torah, haciendo plegaria, haciendo actos buenos, ¿cierto? Eso tiene que ver con eso también. Estamos fuera de la cámara de los intercambios, pero tenemos que salir de ahí, bajar, botar la basura. Ahí estamos en la cámara de los intercambios, en el trabajo, en el contacto con gente que no está en estos caminos. La familia, claro, ir a almorzar, los compañeros de trabajo, todo lo que uno se topa allá afuera en la calle. Entonces, sino que ahí también Dios mediante uno aprendiendo, por el favor de Hashem y Ray Nachman, y es otro consejo, uno ir metiéndole la Torah, la plegaria, al trabajo, a la familia, así es, a todo, pues, pero también le toca estar pues como en otro contexto, ¿cierto? En la cámara de intercambios, pero ahí es donde está la inteligencia, ¿no? Lo que tuvo Jacob para combatir al ángel y el ángel de Saúl y el ángel que quiere que estemos tristes, porque es que esa fuerza se nutre de la tristeza y eso es lo que pasa mucho en esta época. Entonces, por en esta época es súper importante la lección 24, la alegría, y la alegría como tal, todo lo que enseña Rabbi Nachman de la alegría, pero en la lección 24 es donde está más el tema de la alegría. Entonces, por eso es que es tan importante en esta época, sí, en esta época hay mucha tristeza, mucha confusión, el internet, las noticias, las cosas que le pasa a uno. La mente, es que esa es la guerra, que es lo que estamos hablando ahorita. ¿Cuál es la guerra? No, la guerra es en la mente. En la mente. La guerra es, Rabbi Nachman digo que es que la guerra de Gog y Magog está muy mencionada, no es física, no es que no, es que iban era por la mente de las personas, ¿cierto? Como por ejemplo, secuestrar la mente. Usted está haciendo el Tikkun Haglalí y ahí mismo le empieza la mente a meterle guerra y usted se esfuerza y llega el momento en que se concentran las palabras y en lo que está diciendo, y llega el momento en que uno tiene muna, en que Hashem está escuchando lo que uno está diciendo, ahí gana uno la guerra y extrae las chispas de santidad. Entonces este mundo lo que quiere es tener por eso el entretenimiento. El entretenimiento es que es un absurdo. Pues la verdad es un absurdo. Tampoco es para decir uno, no va a haber televisión. No, uno tiene que ser inteligente. Y la cámara de los intercambios. Sí, como una paracha que estudiamos hace días que toca hacer como sagaz, como los Pelishtim, ¿cuáles eran los que quedaron allá en la tierra de Israel y que no se dejaron echar? Que había que matarlos a todos y que llegaron con el cuento, no, nosotros venimos de otro lado y nos queremos convertir, sí, Moshe no, Joshua, el rey David, y bueno, y que le metieron el tapado, entre comillas, porque que eran los leñadores y los aguadores en Nitzavim. Sí, engañaron entre comillas a Joshua. Cuando llegaron a la tierra de Israel, la orden era destruir a todos los idólatras. Y entonces ellos decían, no, pero es que nosotros venimos de Marinilla. Ay, yo vengo por allá. Yo soy de panadero de Panamá. Y de otros lados, y mentiras que eran de allá. Y se convirtieron al judaísmo, pero los pusieron a unas tareas de leñador y de aguatero, que remitirse al video correspondiente de lo que estudiamos ese día.
pero es con inteligencia, entonces así toca uno, vamos a ver televisión, ay, vamos a ver televisión, pero uno por dentro que está pensando, no, pero cualquier cosa que uno vea, el punto bueno, y dónde está el mensaje de Hashem, y el rey, que no, la Torah, entonces uno le conecta con la Torah muchas cosas, pero no todo el tiempo, porque si no sería uno un sadismo. No, exactamente. Pues, Sí. pero sí, ya uno cogiendo el tiro, Claro. a la vuelta, muchachos, ¿sí o no? ¿O qué más comentarios? ¿O a lo Mickey Mouse? Sí, para Gamini, me da el favor. Mañana a las 6 de la mañana verificamos, ponga tarea, verificar que Gamini tomó nota. Y Daniel Escobar lo va a revisar mañana a las 6 de la mañana. Mañana a las 6 de la mañana. Vamos a ver si sale. Bueno, muchachos. Gamini. Preguntas, comentarios, aportes. Entonces todo bien, todo bonito. Gracias. Che, que siga dando, por favor. Chao. Shalom, que les vaya muy bien, bendiciones a todos. Chao, El shalom. Eterno nos ayuda a unirnos cada vez más con el Sadik verdadero, fundamento del mundo, arroyo emergente, fuente de sabiduría, nuestro rey Nachman, hijo de Simha y de Feige, que nos ayude a hacer brillar su luz por acá en Medellín, en Colombia, en Latinoamérica, en todos estos lugares. Amén. Que nos dé Amén. Amén. Buen regreso a casa. Chaval, Estén muy bien. Shalom. Shalom. Buenas noches para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.